Buenos días a todos, hermanos, a todos los padres, a todos los niños. Espero en Dios que puedan sintonizarnos esta mañana por este canal de YouTube. Lamentablemente no pudimos reunirnos como grupo, pero gracias a la tecnología podemos hacer posible este club de niños para todos ustedes. Les doy la bienvenida a todos los que van a estar participando y espero en Dios que sea de bendición, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias te damos por tus bendiciones, gracias porque eres bueno cada día con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos cuides, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, y que esta mañana podamos participar de esta manera en este club de niños. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecirnos y ayudarnos en todo. Gracias te damos y todo lo que hagamos que sea para honra y gloria tuya. Gracias por tu protección y porque eres bueno. Amén. Muy bien, ahora vamos a tener un canto con Carol y con su ayudante Joshua Torres. Hola, bienvenidos niños y padres en casa. No podemos estar juntos para cantar este canto, pero los invito a los niños y a los padres que lo canten en casa y que lo canten fuerte con nosotros. Aquí está la letra y la van a poder ver. Yo escogí este canto hoy porque nosotros podemos tener gozo, paz y alegría si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Esa es la única manera de que lo podemos tener, y especialmente durante estos tiempos podemos ser de testimonio a otros niños, a nuestros familiares y a otros adultos también, que nosotros podemos tener este gozo, paz y alegría porque Jesús está en nuestro corazón, porque Cristo me salvó. Y si no te has salvado, si tú no lo has aceptado a Él, entonces te invito a que tú lo aceptes hoy, ¿verdad? Entonces vamos a cantar este canto, lo vamos a cantar muy fuerte. Muy bien, niños y familias en la casa, hermoso canto el que acabamos de tener, ¿verdad? Es cierto, tenemos gozo, paz y somos alegres cuando tenemos al Señor, ¿verdad? Y en estos tiempos tremendos, pues gracias a Dios podemos tener gozo y paz si lo tenemos a Él en nuestro corazón. Muy bien, ahora vamos a leer nuestro versículo bíblico. Por favor, les invito a todos que saquen sus Biblias y vamos a leer en Salmo 86:5. Salmo 86:5. Los niños, sus padres les pueden ayudar a buscar en Salmo 86:5 y vamos a tener nuestra lectura por nuestro joven Joshua Torres. Hola chicos, vamos a leer Salmo 86:5. La palabra de Dios dice así: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia, para con todos los que te invocan. Palabra de Dios. Muy bien, hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a tener otro canto de nuevo con Carol y nuestro asistente joven Joshua.
Otra vez los voy a invitar a cantar muy fuertes con nosotros. Ahí en casa pueden cantar y aquí está la letra también para que ustedes puedan cantar con nosotros. Dios es muy grande, me ama, yo sé, cómo lo sé, cómo lo sé. Dios es muy grande, me ama, yo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así: hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. La Biblia dice así: cuando Él venga al cielo iré. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cuando Él venga al cielo iré. La Biblia dice así. Muy bien, otro canto muy hermoso, ¿verdad? La Biblia dice así, ¿verdad? Que Dios nos ama y Él nos ayuda a crecer, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a crecer? Cuando estudiamos su palabra, cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Nos exponemos a la palabra de Dios. Muy bien, a niños, ahora todos juntos, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo vamos a tener nuestra clase esta mañana, y esta clase la va a tener ahora para nosotros nuestra hermana Caro López. Greetings, children! I teleported here today with my table and my laptop and my water to stay hydrated. Hoy vamos a hablar sobre la justicia y la misericordia de Dios. Aquí tengo yo mis notas en mi computadora, tengo mis slides, no estoy haciendo nada malo, solo estoy viendo lo que he preparado para ustedes, y ustedes también van a poder ver mis slides en la pantalla. Entonces, hoy vamos a aprender sobre el castigo de Adán y Eva, y este castigo fue justo porque Dios demostró su misericordia cuando continuó proveyendo para sus necesidades. Nosotros ya sabemos la historia de Adán y Eva, que ellos pecaron, desobedecieron a Dios, pero aún Dios mostró su misericordia para con ellos. Para empezar, vamos a leer el versículo clave. El versículo clave se encuentra en Salmo 86:5, y lo vamos a leer en español y en inglés. En español de primero, y quiero que los niños en casa lo repitan conmigo también, que lo puedan leer a voz alta conmigo. Dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Una vez más, para que lo puedan repetir en casa. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En inglés lo vamos a decir también para los que se sienten mejor, si lo entienden mejor en inglés. Dice: for thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy, unto all them that call upon thee. One more time in English for those at home. For thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy, unto all them that call upon thee. Ahora, niños, les voy a contar una historia pequeña, un escenario para que se lo puedan imaginar ahí en casa, ¿verdad? Digamos que tenemos a dos niños, ¿verdad? Tenemos a Panchito y a Panchita, ahí están en la pantalla. Y digamos que ellos están tomando un examen, pero entonces los dos
se están copiando durante el examen y la maestra los encuentra, ¿ve? Ella los ve, ¿verdad? Que están copiando y se meten en problemas. Los manda a la oficina, ¿verdad? Del principal, los manda al principal's office y los dos están ahí esperando su castigo, ¿verdad? Ahora miramos aquí, tenemos a Panchito, ¿verdad? Y él se mira que él está verdaderamente arrepentido. Y de ahí está Panchita y ella solo se mira muy enojada. Ella no está arrepentida, pero ella se siente mal porque ella lamenta haber sido descubierto, ¿verdad? If we have two children that are copying, right? They are copying on an exam, they get in trouble, they get sent to the principal's office, and then we have both of them side by side. We see that the boy, he is truly sorry about what he did, right? He is sorry and he wishes he hadn't done that, but then we have the girl, and she's not sorry at all. She's only sorry that the teacher saw her, that she got in trouble, right? So, mi punto es, quiero que ustedes piensen también, cuando ustedes niños se meten en problema en casa con sus papás, sus mamás, ¿cómo se sienten cuando están esperando por su castigo, verdad? ¿Se sienten mal y reconocen que lo que hicieron estaba malo? ¿O se sienten solo enojados porque no querían que los encuentren, verdad? No querían que los descubrieran lo que estaban haciendo. La manera en que tú te sientes apunta a si tú estás realmente arrepentido o no, ¿verdad? De lo que hiciste. Así como Panchito, él estaba arrepentido, pero Panchita no estaba arrepentida, ¿verdad? De la misma manera, Adán y Eva, ellos tuvieron miedo cuando ellos desobedecieron a Dios. Ellos sabían que habían desobedecido y ellos sabían que ellos también merecían el castigo que Dios les iba a dar. Pero no sabían qué tan grande iba a ser los efectos de su pecado, ¿verdad? Hoy vamos a aprender sobre los resultados del pecado que ellos cometieron y también vamos a aprender acerca de un personaje, acerca de alguien que no estuvo arrepentido de su pecado. Ahora, no sé si ustedes han ido a un lago alguna vez y han tirado una piedra, ¿verdad? En inglés se llama skipping rocks. Agarras una piedra, la tiras en una manera específicamente y miramos que si este es el agua, la piedra va así y salta, ¿verdad? O si solo tiras una piedra en el aire y cae en el agua, miramos que hay ondas de agua, ¿verdad? No solo hay una onda de agua, así como pueden ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Tengo una foto de ondas, ¿verdad? Y esto es lo que pasa, este es el efecto del pecado, ¿verdad? Muchas veces pensamos que cuando nosotros hacemos algo malo, cuando nosotros pecamos, ese pecado solo nos afecta a nosotros porque nosotros solo cometimos ese pecado. Pero la verdad es que ese pecado tiene consecuencias más grandes de lo que nosotros pensamos. Este pecado tiene ondas también y este pecado se esparce así y afecta a los que están alrededor de nosotros. Entonces, miramos también el punto número 2, ¿verdad? Adán y Eva se dieron cuenta que su pecado había afectado al mundo perfecto de Dios. Porque cuando Dios creó el mundo, y aprendimos en la primera lección, ¿verdad? Cuando Dios creó el mundo, Él lo creó perfectamente y no había pecado. Pero por los efectos de Adán y Eva, ese pecado afectó a todo el mundo, ¿verdad? Y el tercer punto también es que más tarde se dieron cuenta que el pecado se había extendido a su familia, ¿verdad? Hoy vamos a aprender cómo el pecado de Adán y Eva afectó a su familia también, no solo lo afectó a ellos dos. Ahora, aquí pueden ver también en el próximo slide, ¿verdad? Que esta es otra foto de ondas, ¿verdad? Pero es una foto de ondas de cómo el pecado que cometió Adán y Eva afectó a los demás. Vemos primeramente que el resultado de la desobediencia de Adán y de Eva, el primer resultado, ahí pueden ver en la primera onda en la pantalla, fue que la comunión con Dios fue quebrantada. Esto significa que el pecado nos separa de Dios. Este fue el primer resultado de Adán y Eva. El segundo resultado, la segunda onda que pueden ver ahí, dice que la tierra comenzó a producir espinas. En otras palabras, ¿verdad? Estas espinas que estaban en la tierra bloquearon el crecimiento de la comida, ¿verdad? Porque Adán y Eva tenían que ahora crecer su comida, pero a causa del pecado, ahora la tierra también fue maldecida. Y ahí lo pueden ver en la segunda onda. Y la tercera onda dice la naturaleza pecaminosa.
Esto significa que nuestra naturaleza pecaminosa es el resultado del pecado de Adán y Eva. Cuando nosotros nacimos y éramos bebés chiquitos, acabábamos de nacer y nosotros nos miramos muy inocentes, ¿verdad? Pero nuestro corazón cuando nacemos está negro porque tiene pecado, ¿verdad? Nosotros nacemos como pecadores. Si tú tienes un hermanito o una hermanita en casa, tal vez tú piensas que son muy curiosos, ¿verdad? Y son inocentes y todo, pero la verdad es que ellos nacieron pecadores, de igual manera como yo nací pecadora, también mi mamá, mis hermanos, aún el pastor, ¿verdad? Todos nacimos pecadores, ¿verdad? Y esa es la naturaleza pecaminosa. Y esto pasó porque Adán y Eva pecaron. El cuarto punto, ¿verdad? Ahí en la pantalla pueden ver, la última onda es muerte física. Cuando Dios creó al mundo, sabemos que Adán y Eva comieron del fruto que no deberían de comer, ¿verdad? También había otro árbol que se llamaba el árbol de vida. Ahora, si Adán y Eva hubieran comido de este fruto, ellos hubieran vivido por siempre, ¿verdad? Ellos no se hubieran muerto nunca. Pero como ellos comieron del fruto que no deberían de haber comido, el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Entonces, la cuarta onda dice ahí, la muerte física entró al mundo. Porque eventualmente Adán y Eva se murieron. Ellos no están vivos hoy, ¿verdad? Y nosotros algún día nos vamos a morir también. Y es muy importante que ustedes sepan a dónde va a ir su alma después que ustedes se mueran. Entonces, como eventualmente Adán y Eva se murieron, entonces esa fue la muerte física que ellos experimentaron, ¿verdad? Ya no están vivos hoy. También los animales, antes ellos comían las plantas, podías tener un león y un conejo a la par y ellos no peleaban, todos los animales comían plantas, pero como la muerte física entró al mundo, los animales dejaron de comer esas plantas y empezaron a comerse a otros animales para vivir también. Entonces los animales también fueron afectados por la muerte física y aún las plantas y toda la creación de Dios, ¿verdad? Porque como vimos, el pecado afectó a todo el mundo, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, todo el mundo vino a este mundo y afectó a la perfecta creación de Dios. Ahora tengo una pregunta para ustedes en casa, ¿verdad? Mi pregunta es, cuando Adán y Eva pecaron, ¿dejó Dios de amarlos? ¿Sí o no? Pueden contestar ustedes ahí en casa si ustedes piensan que Dios dejó de amar a Adán y a Eva porque ellos pecaron. La respuesta es que no, Él nunca los dejó de amar. Y nosotros sabemos eso porque la Biblia nos dice, como leímos en Salmo 86:5, ¿verdad? Ahora, Dios no dejó de amarlos, pero Dios sí es justo y sí castigó a Adán y a Eva, ¿verdad? Porque ellos le desobedecieron. De la misma manera, cuando ustedes en casa no le hacen caso a mamá y a papá, tal vez muchas veces los castigan, ¿verdad? Pero sus papás lo hacen porque es para sus bienes, ¿verdad? Es porque ellos los aman a ustedes. Ahora, sabemos que Dios fue misericordioso. Aunque Él castigó a Adán y a Eva, Él sí fue misericordioso y proveyó para sus necesidades. Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos estaban desnudos y eran inocentes, ¿verdad? Ellos no sabían que eso era algo malo, pero cuando comieron del fruto, se dieron cuenta y sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Y les dio vergüenza. Ellos les dieron vergüenza que estaban desnudos. Ellos dijeron, oh, me puedes ver, oh, tú también me puedes ver. Y ellos no sabían eso antes, ¿verdad? Pero cuando supieron el bien y el mal, entonces les dio vergüenza. Pero Dios no solo los sacó del jardín del Edén y les dijo, ok, Adán y Eva, vete para allá, miren cómo ustedes pueden sobrevivir, yo los voy a dejar a Dios por siempre. No, Dios no hizo eso, ¿verdad? Dios fue muy misericordioso con ellos. Y como vemos aquí en esta foto que tengo aquí, ¿verdad? Dios proveyó para sus necesidades. La Biblia dice que Dios les hizo túnicas de animales, ¿verdad? Y ahí podemos ver que ahora tenía ropa, Adán y Eva tenían túnicas para que no estuvieran desnudos. Tengo otra pregunta para ustedes, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para conseguir la piel de un animal?
quiero que piensen en su casa. ¿Qué deben de hacer para conseguir la piel de un animal? La respuesta es que tienes que matar al animal, ¿verdad? Y mi otra pregunta es, ¿merecían esos animales morir para que esta túnica pudiera ser hecha? La respuesta es que no, ¿verdad? Dios sacrificó a un animal inocente para poder hacerle esa ropa a Adán y a Eva. Él les mostró que Jesús vendría un día, ¿verdad? Dios tuvo que sacrificar a este animal para darle esta ropa a Adán y Eva por causa del pecado que ellos hicieron. En realidad, es una imagen también de lo que Jesús vendría a hacer por nosotros muchos años después, ¿verdad? Dios les mostró que Jesús vendría un día para hacer el sacrificio, ¿verdad? Él iba a hacer el sacrificio para que Él podría limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, el animal no pecó, ¿verdad? El animal no pecó, pero Él pagó el precio de la muerte a causa del pecado de Adán y de Eva. También, de la misma manera, Jesús era perfecto y Él no tenía pecado dentro de Él, pero Él vino a este mundo y Él murió por nuestros pecados. Dios también demostró amor a Adán y Eva de otra manera, que tal vez no tiene mucho sentido al principio, pero Él los sacó del jardín del Edén. Puedes pensar, ¿por qué hizo Dios esto? Y cómo Dios puede mostrar amor para con Adán y Eva por sacarlos del jardín del Edén. Pero la verdad es que Él puso los ángeles y una espada ardiente afuera del jardín del Edén para proteger el árbol de la vida. Y eso es lo que mencioné antes, ¿verdad? Porque cuando Adán y Eva pecaron, entonces sus cuerpos tenían pecado dentro de ellos. Y Dios no quería que ellos comieran del fruto de la vida, porque Dios no quería que Adán y Eva vivieran por siempre en cuerpos pecaminosos, porque eso no tiene sentido, ¿verdad? Dios los amó y los sacó del jardín del Edén para que eso no pasara. Y también les proveyó para sus necesidades con las túnicas de los animales. Ahora, no sabemos cuánto tiempo pasó cuando Adán y Eva fueron echados fuera del jardín del Edén y tuvieron a sus primeros hijos, Caín y Abel. Pero sí sabemos que tuvieron 2 hijos, tuvieron a Caín y Abel. Tal vez tú tienes hermanos y hermanas en casa también, y no todos son iguales, ¿verdad? Tal vez unos hermanos son muy diferentes, todos tienen sus personalidades, y de la misma manera Caín y Abel eran diferentes también, ellos tenían intereses muy diferentes. Vemos que Caín, él cultivaba la tierra, él sembraba las semillas y él miraba que esas semillas crecieran para comida. Y de la otra manera, Abel era un pastor, él cuidaba de las ovejas. Entonces tenían intereses diferentes, ellos tenían diferentes trabajos. También sabemos que cuando eran adultos, ellos tenían que sacrificar a un animal para ofrecerle algo a Dios. Y me imagino que Adán y Eva, ellos les enseñaron a sus hijos, ¿verdad? Hijo, tienes que sacrificar a un animal para agradar a Dios a causa del pecado, como vimos en el slide anterior, ¿verdad? Entonces, vemos que el sacrificio de un animal representa el sacrificio de Dios. Y Dios fue muy claro cuando le dijo a Adán y a Eva que Él quería que ellos sacrificaran a un animal. Pero Caín fue desobediente y él quiso adorar a Dios de su propia manera. Vemos que Abel sí fue obediente y él fue fiel. Él estaba mostrando su fidelidad al traer un animal. Pero Caín, aunque tal vez sí trajo lo mejor de sus plantas, de sus frutas, él quiso adorar a Dios de su propia manera. Y es muy importante que nosotros seamos obedientes y fiel de la misma manera que Abel lo fue con Dios. Ahora, cuando Caín y Abel trajeron sus sacrificios a Dios, Abel le agradó a Dios, ¿verdad? Porque Abel trajo a una oveja y él le sacrificó a Dios esa oveja. Vemos que Caín, él trajo no una oveja, pero él trajo de su tierra, él trajo plantas y fruta, tal vez él trajo eso como un sacrificio a Dios. Pero a Dios no le agradó eso. Y en el versículo 7 de Génesis 4, vemos que Dios le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse. Pero Caín no hizo eso, ¿verdad? Él se enojó y él se enojó que el sacrificio de Abel, su hermano, sí le había agradado a Dios.
Vemos también que Dios le advirtió a Caín que él tenía que dominar ese pecado que estaba dentro de él, pero de igual manera Caín se enojó y en vez de arrepentirse, Caín, él se enojó y él permitió que el pecado dentro de él lo controlara y él quiso hacer su propia voluntad. Ahora tengo una pregunta para ustedes también en casa. ¿Ustedes creen que Caín tenía derecho para enojarse con Dios cuando Dios le dijo que su sacrificio no le agradaba? La respuesta es que no, ¿verdad? Caín no tenía derecho de enojarse porque Caín, él mismo fue el que escogió ofrecer lo que no cumplía con los requisitos de Dios. Dios fue muy claro y les dijo, quiero que me traigan una oveja, ¿verdad? Un sacrificio vivo y santo, ¿verdad? Ese animal, pero Caín no trajo un animal, entonces Caín no tenía derecho de enojarse con Dios. Ahora vamos a ver la rebelión de Caín, ¿verdad? Caín se enojó con Dios, pero no paró ahí, ¿verdad? Él no estaba solo enojado con Dios, él también se enojó con su hermano Abel, y Abel no le había hecho nada a Caín, ¿verdad? Pero vemos que Caín fue a hablarle a Abel, pero no solo le fue a hablar. En su enojo, Caín mató a su hermano. Y después de esto, nosotros vemos que Dios le fue a hablar a Caín. Y Dios le preguntó, Caín, ¿dónde está Abel? Y Abel le respondió a Dios, Caín le respondió a Dios, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En otras palabras, Caín le estaba diciendo a Dios, ¿debo yo saber dónde está mi hermano en todos momentos? ¿Verdad? Entonces esta es otra manera de que Caín estaba rebelándose contra Dios. Dios le dio la oportunidad de confesar su pecado, pero Caín en su enojo todavía contestó de una manera que no era buena, ¿verdad? Dios ya sabía qué había sucedido, entonces lo que hizo Caín no estaba bueno de la forma que él respondió. Como vimos en las fotos anteriores, vimos esas ondas de agua, ¿verdad? Cómo se esparce todo. Y vimos las ondas del pecado. De la misma manera, el pecado de Caín no solo le afectó a Caín, pero también tuvo un efecto muy grande. Vemos primeramente que Caín desobedeció a Dios, después se enojó con Dios, después el enojo de Caín se convirtió en celo y él empezó a odiar a su hermano Abel. Después vemos que el odio lo hizo que él cometiera homicidio. En otras maneras, este odio que Caín tenía hizo que él fuera a matar a su propio hermano. También vemos últimamente que Caín le mintió a Dios. Estas son cinco maneras de que el pecado que Caín cometió fueron como ondas de pecado que se fue aumentando y aumentando y se hizo más grande. Ahora, de la misma manera que Dios castigó a Adán y a Eva cuando ellos pecaron, nosotros vemos que también Dios es justo, entonces Él tuvo que castigar a Caín. Vamos a ver la manera en que Dios castigó a Caín. Primeramente, Dios maldijo a la tierra. Esto significa que no iba a cosechar nada cuando iba a cultivar la tierra, ¿verdad? Esto significa que iba a ser muy difícil para que Caín pudiera cosechar comida. Le iba a costar trabajar para su comida. También vemos que otro castigo que Dios le dio era que no iba a tener un hogar permanente, no iba a tener una casa. Nosotros todos, ¿verdad? Tenemos una casa donde podemos regresar al final del día, después de la escuela, después de la iglesia. Nosotros vamos y tenemos una cama, tenemos una casa, tenemos una familia. Pero Caín, su castigo fue que él no iba a tener una casa. Él iba a ser errante y vagabundo. Eso es lo que significa errante y vagabundo, es que Caín no iba a tener una casa, no iba a tener un hogar permanente. Ahora, Caín, como no iba a tener un lugar donde él se pudiera esconder o ir a descansar, él tenía miedo que alguien lo iba a encontrar y lo iba a matar a él, porque me imagino, ¿verdad?, que mucha gente escuchó de lo que hizo Caín. Entonces, Caín le dijo, Dios, yo tengo miedo, si la gente me mira me va a querer matar a mí. Pero Dios aún fue misericordioso con Caín, ¿verdad? Él fue misericordioso porque Caín no merecía la protección de Dios, pero Dios le dijo a Caín que él lo iba a proteger a él.
Él lo protegió con una señal que le dio la señal de Caín. Esto significa que quien sea que miraba a Caín y se atrevía a matarlo, iba a sufrir un castigo que era 7 veces peor del castigo que Caín tenía. Entonces, vemos que aún Dios lo castigó, pero sí fue misericordioso con él también. Ahora terminamos la historia de Adán y Eva y de Caín y Abel. Pero tal vez tú estás en casa pensando, ¿pero qué tiene que ver Adán y Eva y Caín y Abel con mi vida hoy? Porque eso pasó muchos años atrás. Pero sí hay una manera que tú lo puedes aplicar hoy. Mi punto es que todo el pecado tiene una consecuencia. Tal vez no lo miramos, ¿verdad? Tal vez no miramos esa consecuencia inmediatamente. Tal vez, no sé, tú estás haciendo algo malo en casa y tal vez nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y eventualmente tú te puedes meter en problemas también. El pecado siempre tiene consecuencia, ¿verdad? Y sabemos que Dios es justo y Él es santo y Él no puede tolerar el pecado. Dios no solo es justo y santo, pero también Él es justo y perdonador cuando te arrepientes verdaderamente. Esto significa que si tú estás haciendo algo malo, si tú estás pecando, pero si tú confiesas tu pecado a Dios y tú le dices, oh Dios, perdóname, yo estoy haciendo esto, yo sé que no te agrada, Dios te perdona a ti, ¿verdad? Entonces vemos que Él es justo y santo, pero Él también es justo y perdonador. Y nosotros podemos decir esto, nosotros sabemos esto, porque nuestro versículo clave lo dice, ¿verdad? Porque en la Biblia lo dice. Y vamos a repasar el versículo una vez más y en casa lo pueden repetir conmigo. Lo vamos a decir en español de primero y después en inglés. Dice en español, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5. En inglés dice, for thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Psalm 86:5. Ahora, les voy a hacer 3 preguntas y quiero que contesten en casa. Vamos a ver si estaban poniendo atención y si aprendieron algo, ¿verdad? Mi primera pregunta es, ¿cómo demostró Dios su amor hacia Adán y Eva después que pecaron? Aquí en la pantalla tengo 4 respuestas y yo quiero que ustedes escojan la respuesta correcta. Nos vamos a leer. A dice, les dio de comer para que se sientan mejores. B dice, les dio un gran abrazo. C dice, los perdonó y los hizo túnicas de animales. Y D dice, no los castigó y dejó que vivieran como ellos querían. Ahora, quiero que piensen una vez más, ¿cómo demostró Dios su amor hacia Adán y Eva después que pecaron? La respuesta correcta es C. Los perdonó y les hizo túnicas de animales. Nosotros vimos, ¿verdad?, que aunque Adán y Eva pecaron, Dios todavía los amó y les mostró misericordia cuando les hizo túnicas de animales. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué fue necesario que el hombre ofreciera un sacrificio de sangre? ¿Por qué tenía Adán y Eva y Caín y Abel que sacrificar a un animal? Vamos a ver las diferentes respuestas. A dice, para comer el animal después de sacrificarlo porque tenían mucha hambre. B dice, para demostrar que creían en la promesa que Dios hizo, que Jesús vendría a morir por nuestros pecados. C dice, porque un animal los atacó y lo tenían que matar. D dice, porque habían demasiados animales en la tierra. Una vez más, la pregunta, ¿por qué fue necesario que el hombre ofreciera un sacrificio de sangre? La respuesta es B. Dios les dijo que ellos tenían que ofrecer a un animal para demostrar que ellos creían en la promesa que Dios hizo, que un día Jesús iba a venir a la tierra para morir por nuestros pecados. Mi última pregunta es, ¿qué diferencia hubo entre la respuesta de Adán y Eva a Dios
y la respuesta de Caín. Quiero que piensen un poquito en casa. ¿Qué diferencia hubo entre la respuesta de Adán y Eva a Dios y la de Caín? La respuesta es que Adán y Eva se arrepintieron y ellos quisieron obedecer a Dios. ¿Se recuerdan al principio cuando les conté de Panchito y Panchita? Panchito, él sí se había arrepentido y vimos ahí en la pantalla que él estaba llorando y él se miraba muy triste, ¿verdad? Porque él verdaderamente se había arrepentido. De la misma manera, Adán y Eva se arrepintieron y ellos se dieron la vuelta de su pecado y ellos quisieron obedecer a Dios. En cambio, Caín, él solo se enojó y él quiso hacer las cosas a su manera. Dios le dio a Caín la oportunidad de arrepentirse y de confesar su pecado, pero Caín no lo hizo. Y de la misma manera, al principio, cuando les conté la historia de Panchito y Panchita, vimos que Panchita, ella solo se enojó y ella no se había arrepentido, pero ella solo estaba enojada porque la encontraron a ella copiando durante el examen, ¿verdad? Entonces, esa es la última pregunta que tengo hoy. Entonces, en conclusión, quiero solo concluir con esto, ¿verdad? En esta clase de hoy, nosotros vimos que Adán y Eva, ellos obedecieron a Dios. Y aunque ellos pecaron, ellos quisieron obedecer a Dios. Y de la forma que ellos obedecieron a Dios, ellos tuvieron que sacrificar a animales inocentes, porque los animales no habían hecho nada. Pero cuando ellos obedecieron a Dios con este sacrificio, ellos fueron fieles. Ellos tuvieron fe que Jesús vendría a pagar por nuestros pecados un día. Entonces, mi invitación para ustedes hoy en casa, niños, niñas, y aún los padres también, y si alguien invitado está viendo, ¿verdad? Si alguien que no viene a la iglesia, tal vez no conocían la historia de Adán y Eva, pero mi invitación es que ustedes puedan aceptar a Dios en su corazón. Y si tú ya lo has aceptado en tu corazón, entonces mi invitación para ti es que te acuerdes de confesar tu pecado a Dios, ¿verdad? Porque nosotros debemos de confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Como vimos en el versículo clave, Dios nos perdona y Él es el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Si tú no has aceptado a Dios, entonces te animo, ¿verdad? Que tú lo puedas aceptar. Nosotros nos vamos a morir un día, no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en este mundo, pero es muy importante que ustedes tengan esa certeza, sepan a dónde van a ir ustedes después que se mueran. Hay dos lugares donde tú puedes ir. Puedes irte al cielo con Dios si tienes a Jesús en tu corazón, o puedes irte al infierno donde vive el diablo y todos los demás que no aceptaron a Dios. En la Biblia, Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú, amigo o amiga, te mueres con un corazón negro, el único lugar donde tú te vas a ir es al infierno. Y no te vas a ir al infierno por un día o una hora, te vas a ir ahí por siempre, por la eternidad. Ahí vas a vivir por siempre. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vemos, ¿verdad? Que como vimos en la lección de hoy, Adán y Eva, ellos pecaron y el precio de ese pecado que ellos hicieron fue la muerte física. De igual manera, como dije yo, no vamos a vivir aquí por siempre, porque nosotros tenemos ese pecado dentro de nosotros. Nosotros nos vamos a morir un día y nosotros, porque somos pecadores, nos merecemos ir al infierno. Pero en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son las buenas nuevas para ti, para mí y para toda la gente en este mundo, ¿verdad? Nosotros nacimos pecadores, pero no tenemos que morirnos pecadores. Nosotros podemos aceptar a Dios. Y si tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él es el único que tiene ese poder para limpiarte tu corazón, para que ya no tengas un corazón negro y sucio, pero que tengas un corazón blanco y limpio. Él es el único que tiene el poder de hacer eso. Tal vez tú quieres aceptar a Dios y dices: sí, yo quiero tener un corazón limpio, pero ¿cómo lo hago? En Romanos 10:9 y 13 nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13 dice:
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, si tú quieres aceptar a Dios, tú tienes que confesar tus pecados a Dios, como hablamos hoy, ¿verdad? Tú le tienes que decir: Dios, yo reconozco que mi corazón está negro, que yo nací como un pecador, pero también sé yo que Jesús vino a morir por mis pecados en este mundo y Él es el único que me puede limpiar mi corazón. Y Él puede venir y Él puede morar adentro de ti, de tu corazón, y Él te puede salvar a ti. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús, Él te amó a ti, ¿verdad? Dios nos ama a todos nosotros, y Él mandó a Jesús para que Él pueda morir por ti. Jesús vino a morir por mí, Jesús vino a morir por tus papás, para tus hermanos, tus hermanas. Él vino a morir por todos, pero es tu decisión si tú lo quieres aceptar, para que tú sepas dónde te vas a ir después de esto. Y si aún tienes más preguntas, le puedes preguntar a tus papás en casa, que ellos te pueden explicar más sobre esto, o puedes preguntarme a mí cuando nos veamos en persona, cualquier otro maestro o maestra de club de niños. Te puedes preguntar al pastor. Hay mucha gente con la que tú puedes hablar acerca de esto, pero es muy importante que ustedes piensen en esto. Es la decisión más importante que cualquier persona puede hacer en su vida. Así que con eso ya concluyo yo mi lección hoy sobre Adán y Eva y Caín y Abel. Y gracias por escuchar mi lección hoy. Muy bien, queridos niños. Gracias por habernos acompañado. Esta clase estuvo muy buena, ¿verdad? Entienden que fue la justicia y la misericordia de Dios que Él tuvo para con Adán y Eva, y es la misma que tiene para con nosotros, ¿verdad? Ahora ya sabemos, desobedecer es no hacer caso a mamá y a papá, y por consiguiente pues a Dios, y eso pues trae consecuencias, pero sabemos que Dios nos ama y Él nos perdona, ¿verdad? Solamente debemos de arrepentirnos, como dijo la maestra en la clase de hoy. Muy bien, así que muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Vamos a despedirnos en oración. Señor, gracias te damos porque nos permitiste, Señor, tener este club de niños acá en este canal, Señor, y gracias porque eres bueno y eres misericordioso. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender, Señor, cómo tú nos amas, Señor, y que aún en este tiempo difícil, Señor, que escuchamos que mucha gente está muriendo, Señor, que nosotros podamos tener confianza, paz en ti, Señor, y saber que tú eres misericordioso, Señor, y que si nos arrepentimos en nuestro corazón, vamos a tener paz y vamos a poder ir al cielo, Señor. No importa lo que pase, podemos confiar en ti en todo momento. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos, a ser obedientes a nuestros padres ahora que tenemos que estar en casa, y que todo lo que hagamos siempre pensemos que Dios nos está mirando, porque Él siempre mira todo. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido que nos bendigas a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias, amiguitos. Nos vemos la próxima. Adiós, hasta luego.